Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Gracias a la institución que nos invita a estar aquí, y eso focalizado en la persona de Juanjo Lara, el director de la Biblioteca Regional. En segundo lugar, dar las gracias a ustedes, a vosotros, por estar acompañándonos. Y, por supuesto, dar las gracias a Enrique, mi amigo y colega, y sobre todo a Arcadi Espada, que ha aceptado venir a pasar un rato con nosotros, a hablar de literatura, de periodismo, de política y de lo que queramos preguntarle, ¿no? No voy a insistir mucho en que creo que para nosotros, desde luego para mí, pues es un lujo y es un honor tenerlo aquí hoy. La estructura que hemos pensado un poquito para organizar este encuentro es lo suficientemente evidente para que no improvisemos demasiado, pero lo suficientemente laxa como para que la cosa sea fluida, ¿no? Voy a comenzar con una breve semblanza, muy breve, porque yo creo que aquí de lo que se trata es de que oigamos a Arcadi, o por lo menos es lo que a mí me apetece. Voy a empezar con una sencilla semblanza y luego voy a comentarles la excusa que vamos a tomar para hablar de eso que he dicho, que es la visión de Arcadi de la literatura, de la vida, de la política. Adelanto que la excusa va a ser su último libro, Vida de Arcadio, que está recién salido del horno casi. Con respecto a la presentación de Arcadi, comienzo con una pequeña provocación que él enseguida entenderá. No puedo ser objetivo, ¿no? Yo no puedo ser objetivo con Arcadi, no puedo ser objetivo presentándolo. Realmente puedo, pero no quiero, ¿no? O sea, no quiero ser objetivo. Porque, cuando preparaba unas notas para charlar aquí hoy, reflexionaba que, para mí es doblemente un honor porque estoy aquí con dos de las tres personas probablemente que más me han influido intelectualmente. Entonces, se pueden imaginar que para mí es muy difícil ser objetivo, y creo que es poco interesante porque probablemente todos sabemos de sobra quién es Arcadi Espada, y que yo suelte aquí una lista sacada de Wikipedia de fechas, de libros y tal, pues tiene poco sentido, ¿no? Lo que me venía a la cabeza, ya digo, sin ninguna pretensión de objetividad, pero lo que digo es verdad, y es algo que me ha impresionado desde el principio, que empecé a leer a Arcadi, es que es un pensador, y yo digo un pensador, es un periodista, saben ustedes que escribe en El Mundo y que escribe ensayos, libros, es un pensador a contracorriente, y eso para alguien como yo pues es muy sugerente, siempre lo ha sido. Es un pensador, es un escritor, es un periodista, que lo he comentado muchas veces con Enrique, que comparte, yo creo, conmigo esta tesis, que en cada uno de sus artículos, a diferencia de lo que ocurre con otros colegas suyos, pues hay muchas ideas. Parece como que las desperdicia, que hay tantas ideas que no tiene problema en desperdiciarlas. Entrecomillamos eso de desperdiciarlas. En otros textos, en otros artículos, ves que el columnista, el escritor, se agarra a una idea muy tenue y le saca un partido. Arcadi como que parece que le sobran, y son ideas siempre a contracorriente. Yo detrás de eso veo también un impulso normativo, moral, ¿no? Pienso en lo que podríamos llamar causas que resulta muy difícil atreverse a defender y que él defiende sin rubor. Me viene a la cabeza, cuando hacía esto, un libro que tanto a Enrique como a mí nos apasiona, que es Raval. Uno de sus primeros ensayos, si no lo han leído ustedes,
pues yo creo que es una de las recomendaciones mejores que les puedo hacer, ¿no? Que lean Raval. El texto sobre el expresidente Camps. Recientemente el artículo sobre el famoso caso Nevenka y el político que estuvo imputado. El libro sobre Sanz Briz, poniendo en valor a los héroes ocultos. O sea, son siempre causas a contracorriente. Y eso para mí tiene un mérito muy grande, ¿no? Probablemente ahora la causa a contracorriente más llamativa somos los varones, ¿no? Los varones que nos defiende y nos protege, ¿no? Bueno, no me voy a alargar demasiado. Yo realmente en muchas de las situaciones intelectuales y no solo intelectuales me planteo qué pensaría de esto Arcadio Espada. Y no solo qué pensaría de esto Arcadio Espada, sino, bueno, Enrique y yo escribimos también, y yo escribo también, sino cómo escribiría esto Arcadio Espada. Yo de Arcadi he aprendido el vínculo que hay entre la sintaxis y la posición moral, y el rigor moral, y la actitud ante la vida, y cómo una mala sintaxis, una sintaxis corrompida, bueno, puede ser una buena pista de una actitud moral corrompida, de no tener claras ciertas cosas. Y eso para mí es, bueno, algo que he aprendido de él. Bueno, como he dicho, la excusa para hablar de lo que quieran ustedes hablar y de lo que él quiera hablar es Vida de Arcadio, el último libro de Arcadio Espada que desde ya pues les invito a leer. Y lanzo 2 o 3 ideas para ya cederle la palabra. Creo que se puede interpretar como una Bildungsroman que decían, ¿no? Los clásicos, una novela de formación, un texto de formación, un libro de formación, un reportaje de formación en el que hay un ejercicio muy difícil de escritura porque Arcadi se desdobla y habla de su yo anterior, pero esto ya es problemático, ver hasta qué punto es un yo anterior o no, es un yo anterior, que es Arcadio, ¿no? Para mí es meritorio ese esfuerzo de escritura, esa voluntad de objetividad y de dejar fuera la especulación, la imaginación y apoyarse en datos, apoyarse en cartas, en recuerdos, en datos, en entrevistas, para reconstruir la figura del Arcadi que fue, de Arcadio, y de paso reconstruir una época, la transición española y aspectos de esa transición. Otra idea valiosa, otra cosa que querría subrayar y que a mí me gustó mucho del ensayo, suele ser algo que está presente en los textos de Arcadio, es que se combina lo particular, la atención a la historia, a los hechos, con lo universal, con el aspecto de ensayo, de reflexión intemporal, de tesis fuertes sobre la política, la vida. Y lo dejo con otra pequeña provocación a Arcadi. Hay un presupuesto y una voluntad de una ruptura del yo, de un desmontaje del yo, ¿no? de una afirmación de la discontinuidad de la propia identidad. ¿Soy yo el mismo que hace 20, 30, 40 años o no lo soy? ¿Y hasta qué punto lo soy o no lo soy, ¿no? Aunque el libro subraya mucho la discontinuidad, es evidente que hay una continuidad y quizá una forma de afianzar esa continuidad haya sido escribir el libro. El forjar un tipo de continuidad que es la continuidad que nos es dada a pensar y asumir a aquellos que no creemos en la continuidad, que es la continuidad literaria, la continuidad que viene soportada por el recuerdo de los demás, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio valiente, difícil, que permite, desde luego, objetivarse y pensar en Arcadio como alguien distinto que yo. Me venía a la cabeza que esto también sirve para justificar a nuestro presidente de gobierno, que bueno, cambia perfectamente, sin problema, de posiciones, porque él no es el mismo. Aquí ya no son 30 años, pueden ser 30 días, ¿no? Ahí no hay ningún yo, ¿no? Pero bueno, ya digo, esto para abrir boca, ¿no? Y yo lo dejo aquí. Si quieres tomar aquí el capote por algún lado. Bueno,
Buenas noches a todos, gracias por venir y gracias especialmente a mis dos amigos, Enrique y Alfonso, que son, en fin, dos personas con las cuales yo dialogo intelectualmente desde hace muchos años, ¿no? Ahora, mientras veníamos caminando, recordábamos algunos incidentes de esa larga frecuentación intelectual que hemos tenido los tres, ¿no? Es un placer que los dos estén aquí, como fue un placer y un honor que me dedicaran su último libro, que es una magnífica, es un magnífico ensayo en el mejor sentido de la palabra, Sexo, Cuerpo y Boxeo, ¿no? Sobre todas las incorrecciones a las cuales un varón especialmente debe prestar sólida atención, ¿no? Bueno, efectivamente, como ha dicho Alfonso, este es el libro que he escrito sobre una persona que vivió en España, en la ciudad de Barcelona concretamente, de donde no se movió entre los años 75, desde la muerte de Franco, hasta el 81, más o menos, que es el golpe de Estado de Tejero, ¿no? Ese es el ámbito cronológico de esta persona que vivió, insisto, entre esos años, que no les voy a negar, tiene algún parecido conmigo. Hay efectivamente, alguna cosa que compartimos, pero que no soy yo. Y que no soy yo, no hay que ir ni a Hume, ni a Parfit, ni a todos nuestros referentes intelectuales sobre el yo discontinuo, sino que basta hacer una cosa muy sencilla, que es mirar la portada del libro, ¿no? Este es Arcadio. Ustedes verán perfectamente que esta persona nada tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, ustedes observen Arcadio y Arcadio. Nada que ver. Ahora, eso sí, compartimos ADN. Hay muchas personas que comparten ADN, pero que son dos personas distintas, como también sabrán, ¿no? Y bueno, y es verdad que yo he tenido pues una suerte específica que ha sido la de tener acceso al enorme archivo que Arcadio dejó, ¿no? Arcadio era un joven compulsivamente coleccionista que guardaba todo, guardaba, pues qué sé yo, el billete de un autobús de Morón de la Frontera a Sevilla el día que fue a entrevistar a un cantor flamenco que se llamaba Joselero. Bueno, entonces ahí está en su archivo el tal. Al lado de ese billete de autobús hay pues la carta que me gustó mucho leer, la carta que escribió cuando abandonó el Partido Comunista, ¿no? El SUC, que es una carta de un chico realmente de 20 años, ordenado, educado, en fin, nada que ver conmigo, ¿no? Y estupendo. Y entonces, claro, ese enorme archivo, las graves conversaciones que yo he mantenido con él a lo largo de mi vida, y todo eso pues me llevó a la necesidad, bueno, a la necesidad tampoco era una obligación, pero pensé, hombre, ¿por qué no escribir un libro sobre este muchacho, ¿no? Sobre su vida íntima, sobre su vida pública, sobre cómo se hizo. Y un poco para cumplir también el mandato de una escritora a la cual yo quiero mucho, que se llama Janet Malcolm, y que murió recientemente, legendaria editora del New Yorker, que decía siempre que evidentemente la autobiografía no existe, ¿no? Porque la persona que escribe una autobiografía la escribe sobre alguien que no es él, ¿no? Y por lo tanto la autobiografía es un género evidentemente fracasado, axiomáticamente fracasado. De ahí que yo, pues haciéndole caso,
pues haya escrito Vida de Arcadio, que es la biografía de este muchacho, al cual pues he intentado, en una de las dificultades, eso sí, el libro tiene algunas dificultades técnicas que Alfonso ha señalado, la escritura en segunda persona, y luego tiene una dificultad moral importante, bueno, algunas dificultades morales, pero una que era cómo tratar a este muchacho, ¿no? Sin extremar el rigor, pero tampoco la piedad ni la tolerancia, o sea, buscar una mirada, bueno, una mirada que es la mirada en realidad del periodista que soy y que ha dirigido siempre hacia los demás, ¿no? Yo he tratado, seguramente fracasando muchas veces, yo que he escrito sobre tantísima gente a lo largo de mi vida, siempre he querido que la mirada que yo tuviera sobre los demás tuviera un punto de contención y de sobriedad pero de firmeza al mismo tiempo, ¿no? O sea, sin engañar a nadie ni sin hacer ungüentos, ¿no? Entonces, claro, aplicar eso a un joven del cual yo me sentía pues tan cercano ha sido un trabajo difícil. Pero bueno, pero tampoco estoy del todo descontento de cómo el muchacho ha salido reflejado. Yo le comentaba a Arcadio que me daba ganas de empezar polemizando con Alfonso, ¿no? Porque efectivamente todo yo es un yo del pasado, ¿no? Y efectivamente la radicalidad del libro, que no voy a hablar mucho de este tema, ¿no? Es que efectivamente se trata al propio yo como un otro. Ese es el ejercicio realmente chocante, ¿no? Que el autor habla de sí mismo, de su vida, de sus padres, como otra persona. Y, por tanto, utilizando, ¿no?, el punto de vista de cualquier otro personaje. Pero este libro, en la producción de Arcadi, muestra lo que era evidente. Porque a veces uno está en esta tontería que se dice de los peces en el agua que no saben que están rodeados por agua, ¿no? Como llevamos tantísimos años leyendo Arcadi y los medios que lo leemos básicamente, al principio, en los blogs, en el periódico, las radios, luego los libros, pues esa visión de su obra como un periodista, como un ensayista, yo creo que es completamente secundaria. Se ve en el libro, Arcadi es un escritor, ¿no? Y además, efectivamente, un escritor, los grandes, pues hacen novelas de formación. Muchos de ellos es un clásico, ¿no? Las grandes novelas de formación, que además es la formación del propio escritor y también siempre de una época. Y en este libro tenemos las dos cosas. La formación entre ingenua, atrevida, que se vive la vida, ¿no? El sexo, la política, que quiere además ser normal, o sea, quiere integrarse en la sociedad catalana, este joven. Y se refleja una sociedad en ebullición, además, una España en ebullición, lógicamente, en todo aquel año, una España que resurgía de la dictadura franquista y por tanto había que ser comunista y se fue, etcétera. Pero esta voluntad de escritor, que este libro es evidente, que este libro es un libro, es literatura, en la medida en que toda buena escritura pues es literatura, ¿no? Y por eso seguimos leyendo a Séneca, no solamente por sus enseñanzas morales, sino porque es un gran escritor, Séneca, y sigue estando vivo, ¿no? Pero es que el primer libro que yo leí, efectivamente, como ha dicho Alfonso, que fue Raval, para mí Raval fue como un shock. Raval es uno de los grandes libros en español de este siglo largo. Yo ya 20 años no es nada, que escribir La mirada, no voy a imitar a Yaizca Santos, no voy a cantar, pero efectivamente es uno de los grandes libros, ¿no?, de contemporáneos, a secas, no uno de los grandes ensayos, uno de los grandes libros de la escritura en español de los últimos 40, 50 años. Esto de los rankings de quién es el mejor, como esto es en las Olimpiadas o en las ligas, cuando uno gana, pues es el mejor, ¿no? Aquí, los escritores y todo esto, pues el tiempo va poniendo a la gente en su sitio y, en fin, y los gustos cuentan. Pero en toda la obra de Arcadi, incluso cuando habla de una cosa tan terrible como el abuso de menores en Raval,
y lo más terrible no es el abuso inexistente menor en Raval, sino todo lo que forma la prensa, que no sé, como Netflix no te hace una serie, te compra esto, porque es perfecta para una serie de Netflix, ¿verdad? De True Crime. True crime. Sí, bueno, pues se ve en muchos otros, ¿no? En muchos otros, o en todos los textos, hay algunos más de recoger columnas o más aforísticos. Esta voluntad de escritor y esta voluntad que tiene un punto moral, también ilustrada, ¿no? De la tradición volteriana, de ir a contracorriente, que nos gusta mucho, de decir lo que se piensa, en fin, ofendiendo a todos los ofendiditos, y a tu alrededor son legión. Por tanto, para nosotros, pues dedicarte un libro era a ver si ofendemos a alguien. No, pero en fin. Bueno, pues esto, de verdad, que bueno, aquí todos conocéis a Arcadia, habréis leído muchas cosas, Vida de Arcado también. Los que no lo hayáis hecho, os animo. Pero yo quería, aparte de esta cuestión que además comparto, ¿no? Aquí sí mi bagaje filosófico, ¿no? Sobre el yo, pues lo tengo claro que es así, que no somos quienes éramos. Pero ese ejercicio de verlo y de objetivarlo no es nada fácil, como escritura y como enfrentarse a uno mismo, no es nada fácil. Pero también yo quería que comentaras un poco, claro, toda esa parte de una Barcelona que era la gran capital española, donde pasaban todas las cosas, frente a un Madrid pues gris y no del poder más gris, ¿no? Pues estaba la Barcelona en ebullición de la literatura, del arte, de la creatividad, en la que tú, como cuentas en el libro, quieres formar parte de esta Barcelona y de este cambio. Yo creo que esa experiencia de la transición ahora en cuestión, porque eres coprotagonista con otros cientos de miles de españoles de todo ese fenómeno, pues que contaras un poco, ¿no? Sobre todo cuando no digo con la transición, por supuesto, ¿no? Con todo ese fenómeno que sigues creyendo en él, sino con la desafección con lo catalán, ¿no? Que en principio tú quieres, ¿no? Que aprendes catalán y quieres ser catalán, ¿no? Pero tú decides dejar de ser catalán y te gusta decir que eso es una cosa que has dejado, ¿no? Sí. Ser catalán. Me quité. Te quitaste. Y encima eres del Real Madrid, ya para ofender del todo. Bueno, es que así son las cosas, ¿no? Bueno, a ver, Arcadio vivió en Cataluña en esos años, vivió en Barcelona. Una de las cosas que él hizo y que yo he hecho, y yo creo que no ha sido una buena idea, es vivir siempre en una baldosa, ¿no? O sea, yo he vivido siempre en Barcelona, ¿no? A mí me hubiera gustado, pues no sé, vivir un rato en Murcia, otro rato en París, otro rato en Berlín, etc. Me hubiera gustado. Pero las cosas han ido como han ido. Y entonces yo he vivido siempre en esa baldosa. Y Arcadio vivió en esa baldosa. ¿Cuál era la baldosa de la Barcelona de finales de los años 70 y tal? Pues, en efecto, el tópico se hace realidad. O sea, Arcadio, si le hubieran preguntado, pero vamos a ver, ¿cuál es la ciudad más interesante de España? ¿Cuál es la ciudad donde sucede todo? Los bares, los poetas, las chicas, etcétera. Pues hubiera dicho, joder, pero donde yo vivo, ¿no? O sea, no hay ninguna discusión. Madrid era otra cosa, ¿no? O sea, visto desde allí. Todo esto, evidentemente, yo no digo que sea cierto, ¿eh? Yo lo que digo es lo que Arcadio pensaba de ese mundo. Entonces, ese es el mundo donde estalla como un meteorito el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo, claro, empieza a impregnar la vida de Arcadio, pero en lo que es exactamente esos años, hay una gran lección a tomar respecto a lo que ha pasado luego, ¿no? A los años contemporáneos, ¿no? Que es la extrema naturalidad con la que Arcadio vivió todo eso. O sea,
era catalán, bueno, había nacido aquí. Él descubrió de niño que había otra lengua aparte de la que se hablaba en casa. Él era el hijo de un inmigrante y de una catalana, con lo cual era un charnego pata negra, mucho más que rufián. Y, bueno, pues asumió la evidencia de que aquí era una sociedad bilingüe, que había una literatura que se había hecho en catalán, bueno, pues con una gran fluidez, debo decirlo. Pudo sospechar alguna cosa, pero no le dio tiempo, como luego me he dado a mí, a registrar y anotar los movimientos sísmicos que el nacionalismo ha provocado, ¿no? Hasta el punto de que efectivamente cuando yo digo yo ya me quité, lo digo, o sea, esto no es una butad. O sea, yo vivo en Barcelona, he vivido toda mi vida en Barcelona, sigo viviendo en Barcelona, etcétera, etcétera, pero mi relación con la ciudad es puramente de un transeúnte moral. O sea, yo, sobre lo que a mí siempre me ha pagado Madrid, además he tenido la suerte de que siempre me han pagado los de Madrid, con lo cual hemos vivido estupendamente allí, porque Barcelona es una ciudad muy agradable, es una ciudad donde se come muy bien, donde se pasea muy bien, donde hay un mar maravilloso, y como decía Santiago Bernabéu, su único problema es que está llena de catalanes, pero bueno, vamos a hacer, eso pasa a veces. Bueno, entonces con Cataluña pues eso ha pasado, está llena de catalanes. Y una parte de los catalanes, no todos, pero digamos la mitad de los catalanes, han optado por un proyecto completamente despreciable, que es el proyecto del nacionalismo. No solamente políticamente, sino que han optado por... es una sociedad escindida, clarísimamente escindida, con la cual yo no tengo nada más que ver que mi domicilio y, bueno, y los restaurantes con los que voy, las pastelerías, todas estas cosas que me gustan tanto. Pero por lo demás, evidentemente, yo no tengo nada que ver con aquella ciudad que fue la de Arcadio, ¿no? En donde Arcadio se formó con una gran naturalidad y donde pensaba que efectivamente pues era una suerte disponer de un escritor que se llamaba Josep Pla y que escribía en catalán, o bueno, en realidad escribía en castellano, pero bueno, se hacía hijo de la cultura catalana en muchos de sus libros, y era una suerte tenerlo como escritor en catalán, al mismo tiempo que teníamos, pues qué sé yo, pues teníamos a Pío Baroja de escritor en castellano, ¿no? Y todo era nuestro, todo era, para Arcadio, pues todo era propio, todo era potente y todo era poderoso. Esto se ha roto, el proyecto nacionalista lo rompió por completo, ha dividido la sociedad en dos mitades que no se hablan, es decir, bueno, pues naturalmente viajan en los mismos autobuses, entran en los mismos cajeros, etcétera, pero en realidad no se hablan, dos mitades de la sociedad que no se hablan. Hay una que es mayoritaria, que es la que da golpes de Estado, y hay otra que es un poco minoritaria, que es la que sufre los golpes de Estado, ¿no? Y ahora pues se da la circunstancia azarosa porque no hay otra palabra, de que hay un presidente del gobierno de España que necesita a la mitad golpista, bueno, y la utiliza a su manera. Y esto, pues bueno, ha sido una suerte para esa mitad golpista, porque en realidad había desaparecido, digamos, después del proceso, y ahora pues ha emulsionado como una mayonesa cortada. Abundando en esto, por eso que decía antes, ¿no? Lo importante que es, yo creo que tú eres consciente, y para nosotros lo es así, ¿no? Es así. El disponer de un ontanar, de una fuente de argumentos para hacer frente, ¿no? Para hacer frente. Comentábamos andando viniendo que una cosa que Enrique sabe de mí, ¿no? Se ve que soy muy escandalizable, ¿no? Y cómo pues no puedo entender, ¿no? Que personas valiosas que yo estimo y que bueno son personas ilustradas y tal, pues bueno, no ven cosas tan claras como las veo yo, ¿no? Y es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Por eso es tan importante el disponer de argumentarios, y tú eres una fuente de argumentarios. Abundando en esto, del libro, una tesis que también
por poner más ejemplos de esas tesis a contracorriente, ¿no? Que hay que ser capaz de identificarlas y hay que ser valiente para defenderlas. Bueno, dices, el franquismo no destruyó una Cataluña independiente y monolingüe, sino autónoma, bilingüe e integrada en España. O sea, que ahí es un mito, ¿no? Se está destruyendo un mito en esta tesis. Al igual que sobre la transición, tu afirmación acerca de la relativa o la clara irrelevancia de la izquierda y cómo la transición y la democracia fue una donación, por supuesto, de las élites, ¿no? Es una tesis, sí, pero es una tesis valiente a contracorriente, ¿no? Sí, pero perdón, Alfonso, pero es que, vamos a ver, pero es que yo, en realidad, yo sé de dos cosas. Yo sé de nacionalismo y de periodismo. Son las dos cosas de las cuales yo realmente entiendo. Pero es que entender de esas dos cosas te permite entender de otras, ¿no? Por ejemplo, todo esto de las chicas ahora, ¿no? Las chicas se están comportando como catalanes, nacionalistas. Yo veo cómo están construyendo esa nación femenina, ¿no? No en España solamente, sino en el mundo entero, y entonces lo que están construyendo es un artefacto con todos los rasgos, digamos, de identidad, pertenencia, marginación, mentiras, etcétera, que caracterizan la construcción nacional. Entonces, eso por lo que respecta al nacionalismo. Por lo que respecta al periodismo, claro, a mí el periodismo me ha enseñado a fijarme en los actos y en las personas uno a uno, en los hechos, perdón, y en las personas uno a uno. Entonces tú dices, la transición fue una donación de las élites. Pero bueno, pero ¿alguien puede discutir eso? O sea, eso no requiere unos elaborados y sofisticados análisis en ningún laboratorio filosófico, ¿vale? O sea, eso solamente requiere observar lo que pasó en España entre el año 70, por poner algo, y el año 82, ¿no? ¿Qué fue eso? O sea, hubo en España... Mira, yo en este libro explico, para tristeza del pobre Arcadio, que era comunista en aquel momento, la mayor manifestación que hubo en España entre el año 75 y el año 78 fue un funeral. Fue un funeral. El funeral de los abogados de Atocha. Esa fue la mayor manifestación que hubo. O sea, vamos a ver, muere el dictador. ¿No? El dictador. O sea, el dictador que ahora la izquierda ha resucitado cuando estaba completamente muerto, olvidado, enterrado, etcétera, etcétera. Muere el dictador. Coño, ¿dónde está la izquierda? ¿Qué pasa cuando muere el dictador? Lo que pasa cuando muere el dictador es que hay una cola enorme de personas que, igual que van a ver a Lenin, van a ver a Franco, la momia de Franco, etcétera, muerta, lo que sea. ¿Hay alguna manifestación, algún intento de... Es igual, las razones que fueran, el miedo, el desinterés, las clases medias enriquecidas, todo tipo de cosas, pero realmente hay alguna voluntad de conquistar el poder, de hacer la ruptura, etcétera, etcétera. Muy bien, ninguna. Pero vayámonos al año 81, la noche del 23 de febrero del año 81 en España. ¿Qué pasa esa noche en España? Esa noche en España, Arcadio cuenta, en una anécdota que ya conté en Contra Cataluña, que, joder, cuando se entera que hay el golpe, vuelve a casa, porque estaba dando clases en una escuela, y entonces le dice a su padre, vivía, episódicamente estaba viviendo otra vez en casa de sus padres, porque había habido un problema familiar, etcétera. Y entonces le dice, bueno, le pregunta a su padre, pero esto que han dicho por la radio, estaba en clase y tal. No, los guardias civiles y tal. Digo, bueno, me voy. Y el padre le dice, pero bueno, ¿pero dónde vas?
Digo, ¿dónde voy? Pues a la calle, coño, a defender lo que sea que hay que defender, ¿no? Muy bien, tampoco sabía muy bien qué había que defender, pero joder, era un militante comunista, tenía algo. Bueno, baja a la calle, va a las Ramblas, porque ahora en las Ramblas solamente hay pornografía, esta que persigue ahora Sánchez, como el pornógrafo en jefe, digamos, ¿no? Que el pornógrafo en jefe persigue la pornografía, pero no nos desviemos. Va a las Ramblas, que es donde sucedía todo, etcétera, etcétera, donde había los periódicos, donde iba Arcadio pobre a comprar El País cada día, porque El País no subía, no llegaba a la diagonal donde vivía, etcétera, etcétera. Joder. Y en las Ramblas la recorre arriba abajo y el único que ve viniendo hacia arriba es al cantante Raimón, que se lo queda mirando. Claro, Raimón no conocía a Arcadio, pero Arcadio conocía muy bien a Raimón. Se quedan mirando los dos como diciendo, pero bueno, están los militares aquí y aquí no hay Dios quien se mueva. Bueno, eso la noche del 23 de febrero, en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Sevilla, en Murcia, en cualquier lugar. Pero ¿dónde está? ¿Dónde están las masas apoyando tal igual? Pero es que luego hay la manifestación de, cuando ya todo se había ganado, la manifestación de tal. Bueno, en Barcelona, claro, es verdad que llovía, salieron 5.000 personas a celebrar. Siempre lo comentamos con Federico Jiménez Los Santos, que estaba aquel día allí. Bueno, es que 5.000 personas que estaban en Barcelona agradeciendo que la democracia... Bueno, mira, en este libro se explica bien, no digo bien porque se explique, pero que se explica con detalle, la oposición fundamental que hay entre dos personajes centrales de la transición española y del antifranquismo. Uno, Javier Pradera, el editor de Alianza y editorialista en jefe del diario El País, y Torcuato Fernández Miranda. ¿Qué son estos dos? Estos dos son dos conspiradores. Dos conspiradores. O sea, uno en la izquierda y otro en la derecha. ¿Cuál es de esa conspiración? ¿Quién es el que gana? O sea, ¿qué fue Javier Pradera? Pues un señor que sabía muchas cosas, que era muy simpático, etcétera, etcétera, pero que demuestra que el antifranquismo fue una tertulia. O sea, el antifranquismo no fue nada más que una tertulia. Es verdad que hubo mucha gente que se sacrificó, bueno, no mucha gente tampoco, hubo alguna gente que se sacrificó, que fue a la cárcel, que sufrió torturas, algunos lo mataron, como Julián Grimao, etcétera, etcétera. Muy bien. Se ha dicho en su honor. Pero el grueso de la población española, ¿qué coña? O sea, el antifranquismo fue una tertulia. Y el otro, el gran conspirador, el de las élites, ese que hizo lo de la ley a la ley, fue el que acabó ganando. Y eso pues es doloroso para el pobre Arcadio, porque él quería haber recibido a Pasionaria y a Alberti cuando vinieron y todas estas cosas, y llevarles en hombros y tomar la Moncloa y hacer lo que sea, pero lo único que pudo hacer de meritorio y de épico en su vida es ir a 3 manifestaciones en las cuales no había más de 3.000 personas en ninguna de ellas, peligrosas además, porque te podían pegar un tiro, te podían volar un ojo, te podían, etcétera, etcétera, y nada más. Y en eso consistió todo el antifranquismo. Y eso fue, y nada más. Y el Partido Comunista lo que tuvo es la sensatez de entender que lo suyo era una debilidad estructural y que los pactos de la Moncloa eran mucho más importantes para la suerte de ese Partido Comunista que lo que pudiera hacer en la calle el día que mataron a los asesinos, a los abogados de Atocha. Eso es doloroso, pero es así. En esta historia, claro, tu relación con tu papel como periodista, porque es lo que has sido profesor de periodismo, eres periodista, escribes en la prensa y te has dedicado a pensar mucho sobre, y lo has dicho ahora, ¿no? Una de las dos cosas que sé es sobre periodismo. Empezaste muy joven a trabajar en El País, en la edición de Barcelona, y estuviste muchos años en El País. Y ahora estás en El Mundo. Pues esto que se dice
es horroroso porque ya denota una cierta edad. Eres un testigo privilegiado, ¿no? Sí, sí. Además de la evolución de la prensa, no solo la prensa, estaba en la tele, en las radios, de la prensa española, en su amplio sentido, en esta etapa democrática, ¿no? Y con muchas vicisitudes. Te echaron del país, te han echado a Onda Cero, y ahí sigues en el mundo escribiendo lo que te da la gana. Bueno, has escrito mucho sobre periodismo, pero quiero concretar, porque claro, si no necesitaríamos toda la noche, ¿no?, para hablar. Por concretar, pero di lo que te dé la gana, lógicamente. Hay esta imagen, ¿no?, de que al final los grandes medios, pues están los poderosos detrás, ¿no?, que se mueven por un interés y publican lo que depende de la línea, ¿no?, del medio que quieran. Obviamente hay parte de verdad, pero también hay medios que por el tiempo que sea, ¿no?, esperemos que sea mucho, pues dejan a algunos periodistas escribir, ¿no? O sea, quiero decir que la prensa, y yo también era de los que iba a comprar El País, y para mí comprar El País era como, yo un niño de pueblo, era como estar en el mundo, ¿no?, leer El País. La prensa también ha sido una educadora de la gente, lo sigue siendo menos, pero lo ha sido, ¿no?, una formadora. Y ese papel lo ha perdido. Por supuesto, yo no conozco jóvenes que vayan entusiastas a leer un periódico como su periódico de referencia. Probablemente el libro Un buen tío, sobre las 167 portadas, 169. Ese libro sobre las portadas que El País le dedica a Camps, yo creo que es el libro que certifica, ¿no?, la muerte del País como periódico de referencia. Probablemente estaba muerto antes, pero ese libro es como el acta notarial de ese fenómeno, ¿no? Sí, un poco. Pues en esta evolución de la prensa española, pues dinos algo, ¿no? Lo que te dé la gana, porque sé que el tema es amplio. Te lo resumo. Pues, ¿cómo lo ves, no? ¿Cómo lo ves la situación de la prensa española? Bueno, ahora está muy, estos días está muy de moda esto de lo que ha pasado con El País y todas estas cosas. Vida de Arcadio pretende, en parte, sin un afán de tesis, pero sí más o menos, resolver un poco un cierto enigma que nos entretuvo a muchos de mi generación, para saber si había cambiado El País, el diario, o habíamos cambiado nosotros, ¿no? Eso era una especie de... Yo creo que es una pregunta que a todas las generaciones acaba afectando, o sea, y eligen otros periódicos o eligen otras cuestiones. Bueno, claro, yo estos días que veo lo que han hecho con Fernando Savater, Félix de Azúa también se ha marchado del periódico y todas estas cosas, bueno, les veo a ellos dos, que son evidentemente amigos y maestros, y entonces, hombre, la debacle del País, sé que, cómo ha cambiado ese periódico, tal. Yo tengo mis dudas, ¿no? O sea, yo tengo mis dudas y fundamentadas, porque creo que conozco bien la historia de ese periódico desde el número 0, para sostener que El País haga una cosa muy distinta hoy de lo que hacía siempre, ¿no?, o de lo que hizo en el pasado. Es verdad que con un nivel cognitivo menor, ¿no? Porque claro, entre Javier Pradera y Jordi Gracia, pues claro, evidentemente hay naturalmente diferencias, ¿no? O por ejemplo, entre Juan Cueto y el pobre Jordi Amat, pues claro, en fin, es que naturalmente. Pero, ojo, el sectarismo, que es de lo que estamos tratando, no abandonó al País cuando era un bebé, y yo debo reconocerlo porque, de alguna manera, en la medida, en fin, pues participé, ¿no?, en alguna medida de eso, seguramente participé en alguna medida. Entonces,
o sea, hay muchos mitos en torno a lo que el país fuera. Tú decías, veníamos, me parece que eras tú que decías eso del país fue una indumentaria, ¿no? O sea, es que el país para nuestra generación, como tú lo has dicho, era una indumentaria. O sea, hay un artículo muy bonito de Rosa Montero en el primer número, cuando el país cumplió un año, hicieron un especial, esto que hacen, ¿no? De aniversario y todas estas cosas. Y Rosa Montero escribió un artículo muy, muy, muy simpático explicando cómo los muchachos en las discotecas ligaban con el carnet del país en la boca, ¿no? Pero además es que esto no es una imagen, no es una metáfora, no, pero es que yo trabajo en el país, ¿sabes? Y tal. O sea, claro, esto hoy es absolutamente imposible de imaginar, porque claro, El País es un periódico en decadencia como todos, ¿no? Y etcétera. Y ya me dirás tú quién va a presumir hoy de leer El País, pero claro, hemos de tener en cuenta también que a un tío en Madrid las bandas, porque las había, de ultraderecha, le podían romper la cara una noche por llevar El País bandolera. O sea, que tampoco era un momento tan pacífico, ¿no? También había sus algaradas y había sus cosas. Ahora bien, pretender que había como un país metro patrón de la objetividad, perfectamente razonado, argumentado, extramuros de cualquier no sé, de cualquier sectarismo, de cualquier exceso. No. Es verdad que las 169 portadas de Camps ya es, a mí me parece muy bien parece muy bien que le claves la puntilla, digamos. O sea, efectivamente, yo hice ese libro, ese es el libro más complicado de todos, de recepción, digo, de todos los libros que yo he publicado, porque es un estudio sobre un caso muy técnico y muy... Pero bueno, ese libro fue concebido como un epitafio, ¿no? O sea, esto es lo que ha acabado haciendo el periódico que nos dio el ser, ¿no? 169 portadas sobre un hombre que se había comprado 4 trajes en la tienda Milano. 169 portadas, escuchen esto, sobre un hombre que se había comprado 4 trajes en la tienda Milano, en la afamada tienda Milano. Sí, vamos, ese libro recuerdo que lleva una dedicatoria, una frase, por si un hijo tiene la obligación de saber quién fue su padre, que es muy emocionante, entiendo que para el hijo del presidente Camps y en general para mí era también, claro, te pones en la piel. Vamos a hacer la palabra, pero no me resisto a decirte, como hoy hemos sacado un artículo sobre pornografía. Muy bueno, por cierto. Gracias. Vamos a vender nuestro artículo. Ha sido una feliz casualidad. Dices, hablando del carácter trascendental del destape y de Interview, que destapa cuerpos y destapa crímenes. Claro, es una idea, claro, es, como nosotros decimos, índice y factor de transición, ¿no? Es una prueba y un factor de transición el destape, ¿no? Ahora que nos quieren controlar o no. Sí. Déjame decir una cosa, porque en memoria de Ángel Casas, que fue el inventor de la palabra, ¿no? El destape es una palabra que inventó un periodista catalán que se llama Ángel Casas y que fue realmente, y la transición fue efectivamente, o sea, Interview es la síntesis de eso, ¿no? Destapaba tumbas, muchas más de las que luego se ha creído, y destapaba pues cuerpos de mujer, que, en fin. Bueno, ahora es el momento, si queréis, alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario. No me resisto a contar que me acuerdo perfectamente del primer bello público que apareció en Interview, que para mí fue una cosa que ya no me acuerdo, me acuerdo del bello, pero no de la señora que lo portaba, que me daba un poco igual. Pero es verdad que aparecían señoras, los pechos de la señora y tal, pero en la parte, no, pues, toda estupenda y alguna famosa, sí. Pero una vez, luego ya salieron muchas, ¿no? Pero tímidamente, ¿no? Sí, apareció un poco, y aquello para mí, que era un adolescente, pues dije, pues... Supongo que
eso te causaría unos grandes traumas, ¿no? O sea, estás realmente... Y te volviste violento, además, y participabas en manadas y todas estas cosas, porque claro, medio público. Y a mí eso me pasó, la experiencia cardinal de mi vida pues fue el desnudo de Marisol, que vosotros, porque sois muy jóvenes, no tenéis la menor idea de lo que significó para la gente de mi edad ver a Marisol desnuda. O sea, eso es que es inexplicable, o sea, eso no... Y además en unas fotos realmente bellísimas de un gran fotógrafo que se llama, vive todavía, César Lucas. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, buenas noches, gracias. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre si el periodismo ahora mismo es una especie extinguida o en extinción. Digo esto porque si realmente es una especie en extinción, y podría apoyarse esta afirmación en que los pocos ejemplares que quedan, a lo mejor ahora que tan de moda está lo nacional, habría que crear un parque nacional para conservarlos. No son muchos. Creo que usted es uno de los viejos machos solitarios que estarían en este grupo. Me gustaría saber su opinión sobre ese particular. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Quería saber si Arcadio era diferente a usted ahora, si está arrepentido o qué es lo que le ha hecho ver que era tan diferente como es ahora. ¿Es que se ha equivocado mucho o ha cambiado su entorno para que lo vea todo diferente? Me ha gustado mucho eso de viejo macho solitario, lo voy a poner en las tarjetas ahora. No, me ha encantado. Mire, el periodismo no puede desaparecer, no se puede extinguir por una razón, en fin, vinculada es que ya ni siquiera se dice siempre la democracia, etcétera, etcétera. No, mire, a la naturaleza humana. Y dejémoslo de la naturaleza, digamos, la complejidad de las sociedades modernas y complejas porque simplemente participamos muchos en su organización, en su estructuración y tal, requiere que sepamos siempre lo que está pasando. Y tiene que haber encargados de explicarnos lo que está pasando. Es verdad que estamos sufriendo una crisis, yo creo, de crecimiento. Es el momento ese típico gramsciano tan manoseado de el tiempo viejo que no acaba de morir y el tiempo nuevo que no acaba de nacer, que es la definición estupenda de crisis, y que probablemente pues eso dure todavía algunos años. Pero esa necesidad, digamos, de saber de los otros, que en el fondo está en la base del proyecto periodístico, no puede desaparecer. Con independencia de que los viejos machos solitarios, pues a veces nos guste compadecernos un poco y no sé, acostarnos tiernamente diciendo que somos una especie en extinción. Pero yo no lo creo, no hay posibilidad de una vida colectiva en libertad sin periodismo. Se transformará. Mire, el periodismo, si usted lee un libro magnífico de Rafael Cansino Sassens que se llama La novela de un literato y que describe el periodismo del fin secular del siglo XIX, principios del XX, usted se da cuenta cómo el periodismo era un oficio de pordioseros casi, ¿no? Ahora vuelve a ser un oficio de pordioseros, ¿no? Pero antes de volver a ser un oficio de pordioseros, o como le llaman ahora, precario, ¿no? La precarización, etcétera, etcétera, bueno, pues pasó por una época que yo viví de esplendor económico, etcétera, etcétera. Volverá a vivirla, sin ninguna duda. Lo que pasa es que será de otra manera, como fue siempre desde la invención de las correspondencias que están en el origen de nuestro oficio. O sea que viejo macho solitario, pero con perspectivas de futuro. Y no, mire,
Con Arcadio es que yo no puedo estar arrepentido de algo que ha hecho él, ¿sabe? O sea, él fue el que fue. Y naturalmente él era joven. En las muchas entrevistas que he dado respecto a este libro me preguntan muchas veces por algunas afirmaciones que hay sobre la juventud, ¿no? Que parece que yo la trate con desprecio, etcétera, etcétera. No, yo no la trato con desprecio. Al revés, la juventud, mire, la juventud tiene mucho valor. La juventud muere en los bosques de Ucrania o en las playas de Normandía defendiendo la libertad. La juventud la juventud bate récords mundiales. Los viejos no batimos récords mundiales. La juventud es el paradigma de la hermosura. O sea, en fin, por mucho que digan que no, que esto la belleza es una cosa subjetiva y tal. Bueno, miren la portada, ¿no? O sea, por lo tanto, la juventud tiene muchos valores, ¿no? La juventud, por ejemplo, es muy buena para estudiar una cosa a fondo, profunda, ¿no? Los matemáticos, los físicos dan sus mejores frutos normalmente en los años jóvenes, porque son capaces de una concentración monstruosa, inhumana sobre las cosas. O sea, la juventud tiene muchos valores. Ahora, ¿sabe la juventud cómo funciona el mundo? No. Los viejos tampoco lo sabemos, pero sabemos más que ellos. Y por lo tanto, es conveniente, por ejemplo, que la juventud no se dedique demasiado a la política, ¿no? Porque la política, que es lo más importante de la vida, porque manda absolutamente en todos. Es como aquello que había en Barcelona antes, había un metro que se llamaba el metro transversal, ¿no? Pues la política es el metro transversal. Todo depende de la política. Bueno, pues la política conviene que las personas jóvenes no estén en el Consejo de Ministros. Porque, como decía, lo hemos citado antes, Federico Jiménez Los Santos, hablando de Pablo Iglesias, dice, me recuerda a mí cuando era gilipollas. Tenía toda la razón, pero claro, el poema de Federico cuando era gilipollas es que era un gilipollas en una esquina de la sociedad. Claro, no estaba en el Consejo de Ministros haciendo el gilipollas, ¿no? Y esta es la enorme diferencia. Por lo tanto, la juventud a sus cosas, a sus bellezas, a sus récords mundiales, a sus sacrificios heroicos, a su épica, a sus teorías y tal. Pero la política, despacito. Bueno, buenas noches. Arcadi, yo sí que soy de tu generación. que yo sí que soy de tu generación. Es decir, tú naciste en el 57, yo nací en el 55. Pero bueno... bueno, sí, tú eres más joven, está más claro. Yo, las canas y no tener pelo, esto dificulta mucho la cuestión, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo que he oído de ti es, evidentemente yo pedí la transición, el 23F, eso lo viví en casa, yo entonces estaba muy cerca del MC y evidentemente yo no salí, pero no salí porque había un miedo, desde que nacimos, evidentemente ese miedo estaba dentro de nosotros, entonces no era una cuestión. Yo quería salir, pero también a mi casa vinieron gente que lo que quería era esconderse porque no se sabía si iban a venir a por ellos. Entonces, es decir, había un miedo terrible que yo creo que ese miedo, desgraciadamente, todavía queda resquicios en la sociedad actual, porque yo pienso, bajo mi punto de vista, que la democracia española todavía le falta mucho para llegar a la alemana o la centroeuropea, por hablar en ese sentido, precisamente por eso, porque partimos de una dictadura donde en otros sitios la solucionaron rápidamente con el tema de Hitler, desapareció y se acabó. Entonces, aquí no. Aquí se hizo una democracia y en función, como tú has señalado, de una transición, que como tú dices que no fue eso, bajo mi punto de vista tengo otra visión en ese aspecto. Entonces, por no alargarme en esta disertación, yo creo que la sociedad española, yo he intentado estar con lo que tocaba, en cierta forma, porque he querido vivir la actualidad, vivir el presente. Y para vivir el presente hay que abrir la mente. Y abrir la mente es escuchar a los jóvenes, escuchar a los maduros, escuchar a las personas mayores
y coger lo mejor ahí donde esté, independientemente de la edad. Porque es así, porque hay muchos jóvenes que se pueden aprender de ellos porque parten de unas cuestiones muy principales. Es decir, hay fenómenos nuevos, como actualmente puede ser el feminismo, como puede... Bueno, la cuestión del feminismo, como tú muy bien has señalado, y el adentrarse dentro de las cuestiones del machismo y en fin, fenómenos que están el tema del medio ambiente, ¿no? Yo actualmente, pues ahora pertenezco a un partido que es Berecuo, y en este sentido, pues siempre de cierta forma he caminado en esa onda de intentar identificarme con lo que pienso que desde el punto de vista político-social es más interesante para este país y para el mundo, porque actualmente ya no podemos hablar con la globalización. Entonces yo en este sentido me gustaría que hicieras una reflexión dentro de esta trayectoria que tú has seguido, ¿qué te ha llevado, por ejemplo, a no reconocerte en cierta forma, que sí que te reconoce con Arcadio, ¿no? Pero el giro que tú has dado, en mi caso, tiene continuidad. Yo no me arrepiento de mis principios. Cuando empecé, en ese sentido, había una evolución. En fin, simplemente esto. Bueno, pues un poco lo mismo que decía, ¿no? Es que yo no me reconozco en un giro, ¿no? Yo soy el que soy ahora, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, tengo influencias, ¿no? De gente como Arcadio, que me ha precedido, tanta. Y la verdad es que a mí me da la impresión de que para entender mi vida, que eso evidentemente es una pretensión adulta, es preciso saber que los protagonistas de tu vida siempre fueron varios. Y por lo tanto no pedir que tú hayas sido el mismo desde que tu madre te puso en el mundo hasta que yo sujeto este micrófono. No hay ninguna posibilidad. Hay una continuidad, estoy de acuerdo, pero una continuidad con protagonistas diversos. Esto es lo que pienso. Yo creo que ya no nos vamos a marchar. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por tu producción de ideas, de argumentos, y por tu ironía y por tu humor, tu buen humor. Y bueno, y por tu impulso moral, ¿no? Dice Arcadi en el libro que hay quien ha venido a la vida a empatar a cero. Está claro que él, ¿no? Es una enseñanza que yo, de las que a veces recuerdo, ¿no? Y también eso de fijarse en el dedo antes que en la luna. Eso es muy interesante, ¿no? ¿Qué? Y cualquier tiempo pasado fue peor. O sea que muchísimas gracias por estar con nosotros, por el libro y por esas ideas y argumentos. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Adiós, Pongo Portentino, que jamás volveré a pasar hambre.